lo que me impresiona es que Jesús, él era tan sencillo, tan simple, tan humilde, que cuando Juan el Bautista, que era su primo, está ministrando, está predicando, Jesús era parte de ese grupo que escuchaba a Juan el Bautista, era parte de aquellos que iban al desierto para escuchar a un predicador hablar, era parte de un grupo de personas que seguía a un hombre poco común porque se vestía con piel de camello, comía langosta, comía miel silvestre, que Juan el Bautista era un hombre que tenía que haber sido sacerdote, tenía que haber estado en el lugar del templo, porque era hijo de Zacarías, pertenecía al linaje del sacerdocio para ministrar en el templo, pero era un hombre que rompió la norma y que se fue a predicar al desierto. Y qué tremendo es esto, porque cualquiera diría, ese es un neurótico, ese es un psicótico, y hablarían mal de Juan el Bautista por su forma de vestir, por su forma de comer, por su forma de expresarse, por su forma de ministrar, porque él hablaba con claridad las cosas, pero al mismo tiempo en la intimidad ministraba, pastoreaba de una forma bien linda. Y Juan el Bautista era el predicador del momento, era el pastor del momento, pero no, lo que tenemos que entender es que él no era aceptado por todos. Juan el Bautista no fue aceptado nunca por los religiosos del momento, por los que ya tenían la sinagoga, por los que ya tenían las iglesias, por los que ya enseñaban la palabra. Juan el Bautista no fue aceptado, no fue aceptado. Pero sin el Jesús, el Hijo de Dios, que era su primo, aceptó su mensaje, porque entendió que la enseñanza, que la instrucción venía del cielo, y entendió que Juan el Bautista lo que hacía que lo estaba preparando a él, le estaba preparando el camino a él. Lo que tú tienes que entender como hombre de Dios, como mujer de Dios, que cuando tú comienzas a seguir un ministerio, cuando Dios te conecta con un hombre de Dios, cuando Dios te conecta con un pastor, con un profeta, con un ministro, y aquí no hablo del término discipulador, porque discipulador es una persona que te puede guiar al pastor, que te puede conectar con el hombre de Dios. Pero hay un hombre de Dios ahí que está ministrando, que está compartiendo la palabra y que lo que hace Dios con él es que te ministra a ti para prepararte el camino de lo que Dios hará en tu vida. Juan el Bautista estaba predicando, Juan el Bautista estaba ministrando, pero lo que estaba haciendo Juan el Bautista era que estaba preparando el camino para Jesús, para lo que Jesús iría a desarrollar, para lo que Jesús iría a hacer, para lo que Jesús iría a ministrar. Y lo interesante de todo esto es que cuando Juan ve a Jesús, que obviamente se conocían porque eran primos, pero cuando lo ve en el espíritu, porque una cosa es que tú veas a las personas naturalmente, y ese es el problema. El problema es que cuando tú ves a las personas naturalmente, los ves por su naturalidad. Entonces había gente que decía, no, este es Jesús, el hijo de José, sus hermanos están en medio de nosotros. Están en medio de nosotros, este no ha estudiado, nunca ha estudiado, nunca se ha capacitado nada. Su familia está aquí, su familia está en medio nuestro. ¿Cómo hace estas cosas? ¿Cómo habla esas palabras? ¿Cómo realiza esas señales? Entonces, los hombres estaban mirando su humanidad. Los hombres estaban mirando quién él era como persona, su familia, su entorno, pero no estaban mirando la autoridad que Dios le había dado, no estaban mirando en el espíritu, no tenían la mirada de fe. El apóstol Pablo dice, ahora a nadie conocemos según la carne. Ellos estaban mirando carnalmente, humanamente, pero cuando tú vienes al Señor, tú comienzas con una mirada diferente. Cuando tú vienes al Señor, tú comienzas con un entorno diferente. Cuando tú vienes al Señor, el hombre de Dios te va a mirar diferente. Claro, puede que otras personas digan, pero si este anda aquí, este anda allá, este es hijo de esto, de aquel, pero cuando tú vienes a Cristo y Dios te conecta con el hombre de Dios, ese hombre de Dios te mira diferente. Fíjese que cuando Juan el Bautista es conectado con Jesús y Jesús tiene su propósito de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan el Bautista lo identifica y lo señala en el propósito, le dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el hombre de Dios, la mujer de Dios que está ungido por el Señor, si tú lo ves humanamente, lo puedes desmerecer y no puedes recibir nada de él, no vas a recibir nada de él. Si tú ves a un hombre de Dios humanamente, tú no vas a recibir nada de él, tú siempre vas a estar cuestionando, tú siempre vas a estar a la defensiva o mirando menos. Pero si tú entiendes la autoridad que esa persona tiene,
tú vas a recibir algo de él. Entonces Jesús iba a escuchar a Juan el Bautista. Jesús iba a escuchar a su primo, era su primo, podía haber dicho, este es mi primo, yo lo conozco, nacimos juntos, nos criamos juntos, aunque tenían una edad similar, 30 y tantos años, él va, él lo escucha, Dios lo levanta, ¿cierto? Juan comienza a predicar, era un poco diferente en su mensaje, en su forma de vestir, en su forma de hablar, la gente venía a él, y él dijo, bueno, hay que hacer bautismo, la gente se tiene que bautizar. Y resulta que Jesús, como era parte del grupo que escuchaba a Juan, que seguía a Juan y que se ministraba con él, Jesús dijo, bueno, si hay que bautizarse, hay que bautizarse. Y Jesús fue a las aguas. Jesús fue al bautismo. Jesús dice que él fue a las aguas y cuando va a las aguas, nuevamente lo reconoce Juan el Bautista y lo señala, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo señala en su propósito, en su destino, lo afirma, porque cuando tú te conectas con un hombre de Dios, una mujer de Dios que está ungido por Dios, que es un profeta, te va a afirmar en tu destino, te va a afirmar en tu propósito. Amén. Te va a afirmar en tu propósito. Claro que si tú te fijas en su intimidad, tú vas a decir, no, este come como cerdo, porque comía langosta y miel silvestre, este no tiene una buena comida, este no se viste bien, mira cómo anda con piel de camello, no tiene túnicas, no tiene lino fino, no tiene ropas lujosas, espléndidas. Si tú te fijas en esos detalles, tú no vas a recibir nada de Juan el Bautista. Si tú te fijas en esos detalles, tú no vas a recibir nada. Pero lo lindo es que había un grupo de gente que le seguía y entre ellos estaba Jesús. Entre ellos estaba Jesús. Y cuando va a las aguas, que Jesús vaya a las aguas significa que se dejó matar, que se dejó morir, que se dejó ministrar. Obviamente entendemos que él no tenía pecado, pero él fue y él dijo, deja que se cumpla toda justicia. Debemos hacer lo que es correcto. Debemos hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, a veces hay personas que le hacen el quite a ser ministrados, a morir, no quieren dejarse sumergir porque bautismo significa muerte y resurrección, no quieren morir, siempre en su opinión, siempre en su postura, siempre con algunas cositas escondidas, con otras por aquí, por allá, no se dejan ministrar, andan esquivos, le hacen el quite, y eso es tremendo. Pero Jesús se dejó ministrar, Jesús se dejó bautizar. El bautismo significa, hermano, despojarse del viejo hombre. Se dejó despojar del viejo hombre. Tienes que dejarte despojar del viejo hombre, revestirte del nuevo. Para eso hay hombres de Dios que te van a hablar de repente cosas que son incómodas de escuchar. Pero tienes que tener cuidado de no confundirte, en lo que es la persona, Entonces, luego murió Juan el Bautista, pero Juan el Bautista dijo, yo estoy preparando el camino para él. Hay mucha gente que no entiende que hombres de Dios preparan el camino para tu vida, para tu ministerio, para tu bendición, para tu desarrollo. Hay cosas que tú puedes recibir muy lindas. Hay cosas que tú puedes recibir muy lindas de parte de Dios si tú honras, si tú reconoces autoridad. Y eso es lo que estoy hablando, honrar y reconocer autoridad. Honrar y reconocer autoridad. Jesús reconoció a Juan el Bautista, su primo, un hombre atípico, un hombre fuera de lo normal, un hombre que fue juzgado y criticado por las autoridades religiosas del momento, pero Jesús lo vio espiritualmente y dijo, este es quien me va a ministrar, este es el profeta, este es el ministro, yo me voy a dejar ministrar por él, porque él está preparando mi camino. Amén. Así que ¿cuántos dicen en esta mañana, yo voy a mirar con los ojos del Espíritu, yo voy a reconocer a quien me está ministrando de parte de Dios, voy a reconocer al profeta, al Juan el Bautista, al hombre de Dios, me voy a dejar ministrar, me voy a dejar morir, porque me está preparando un camino? Lo que pasa es que a veces